Vamos a comenzar esta sesión con el estudio de el logaritmo natural y extrapolar esto a los logaritmos de cualquier base para estudiar algunas propiedades algebraicas y resolver algunos ejercicios. Así que habíamos visto ya la gráfica del logaritmo al final de la sesión anterior. Es la gráfica que se muestra en pantalla. El dominio va de 0 a infinito, es decir, los valores de x es 0 sin tocarlo, tiende a 0, pero no lo toca, es decir, se vuelve asintótica la función en 0. Y de ahí nosotros nos vamos creciendo en valores en x hasta infinito. No tiene ninguna restricción hacia los valores superiores. Está acotado en 0 y crece hacia infinito. El recorrido son todos los reales. ¿Por qué? Los valores de y van a venir desde menos infinito hasta más infinito. Cuando tiende a 0, en realidad la función tiende a menos infinito. Y cuando la función en x tiende a infinito, también en y tiende a infinito. Bueno, esto está explicado aquí. Y además de ello, en la gráfica me dice que el número es el valor en el cual el logaritmo de e es igual a 1. Quiere decir que el logaritmo natural y la base e son recíprocas una operación de la otra. Y aquí habíamos visto ya también de manera muy rápida al final de la sesión anterior algunas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, que el logaritmo natural de 1 es 0, que el logaritmo natural, como lo acabamos de ver, de la base e es 1. Y las que nos interesan más son estas. El logaritmo natural de un producto es la suma de los logaritmos con los argumentos por separado, es decir, con cada uno de los productos que se tenían antes o factores por separado como argumentos de cada uno de estos dos logaritmos sumándose. Lo mismo cuando se tiene el logaritmo natural de un cociente, equivale a la resta de los logaritmos, guardando el orden del elemento del numerador y del denominador. Se hace la resta del logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Bueno, específicamente, si tenemos que el exponente de la base e es x, pues se anulan logaritmo natural y la base e y me queda únicamente el exponente que es x. Y en general, para cualquier base a, lo que voy a tener yo es que el exponente que se tiene aplicado a una base va a multiplicar por completo al logaritmo natural de a. Entonces el resultado sería x por logaritmo natural de a. Específicamente para los ejercicios que vamos a hacer, se va a utilizar mucho el producto, cociente y esta última. El exponente aplicado a cualquier base, que es el exponente por el logaritmo natural de la base. ¿Sale? Bueno, aquí les dejo yo algunos ejercicios en las notas. El primero, ¿cuál sería el dominio, el recorrido y la gráfica del logaritmo natural de 2 veces x? Esto se los dejo más que nada para que nosotros vayamos pensando. Voy a hacer esto un poquito más chico, quizá por ahí al 125%. Se alcanza a ver este primer ejercicio que estoy proponiendo yo aquí con la gráfica en la parte inferior del logaritmo natural de x. Aquí en el siguiente punto vamos a ver la función exponencial y cómo es la inversa de la función logaritmo natural y vemos cómo de lo que habíamos estudiado ya de función inversa sigue cumpliendo geométricamente con que es una gráfica simétrica respecto a la función identidad, como lo habíamos estudiado ya con anterioridad. Pero bueno, yéndonos específicamente a la gráfica del logaritmo natural de x, habíamos visto que el dominio, es decir, los valores de x van de 0 a infinito, 0 en intervalo abierto, el recorrido es de menos infinito a infinito. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo en el argumento pongo un 2? Logaritmo natural de 2 veces x. ¿Se modificará en algo el dominio y el recorrido? No creo, maestro, ¿Por qué no? A ver, Santiago. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Y en realidad es la respuesta, pero a ver, dime por qué no. porque debería conservar la misma forma, porque es la forma base del logaritmo natural, solo cambiaría como su posición, o sea, recorrería un poco. Ah,
¿A qué te refieres con que se recorrería, perdón, un poco? Pues, bueno, no estoy muy seguro porque yo no alcancé a ver logaritmos naturales en la prepa, pero Ajá, supongo que se recorrería sobre el eje de las x al 2x dependiendo su posición al evaluar en cero. ok. No es que se recorra, es que se comprime. ¿Y por qué digo que se comprime? Aquí tengo esta propiedad en la parte superior de la izquierda. Estoy poniendo yo que el logaritmo natural de 1 es igual con 0. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí, ¿Cuál sería el valor de x en el cual tenemos el cruce por el eje de las x? Aquí me dice, observemos la gráfica donde estoy moviendo el cursor, que en 1 en x vale 0 en y. Es decir, ahí tenemos el cruce en el eje de las x. Para el logaritmo natural de 2x, ¿dónde tendremos el cruce? En 0.5. En un medio, perfecto, Luis. Porque cuando yo sustituyo x en un medio, 2 por un medio me da 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Por eso les digo es que como si se comprimiera la gráfica, más rápido tiende hacia infinito. Así que el dominio sigue siendo de 0 a infinito, como decía correctamente su compañero Santiago. Sin embargo, más rápido alcanzo el valor de 0 en y, el cruce en el eje de las x, y por lo tanto crece 2 veces más rápido esta función. Es como si tuviera yo también el seno de x respecto al seno de 2 veces x. ¿Cuál sería la diferencia entre seno de x y seno de 2 veces x? ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia? Perdón por mis líneas todas chuecas, pero el chiste es ejemplificar. Ahorita lo voy a borrar esto, pero nada más quiero que ejemplifiquemos para que veamos qué está pasando con nuestra función logaritmo natural de 2 veces x. En negro voy a dibujar seno de x. Sale una función con, como ya habíamos visto en la sesión anterior, máximo en 1, mínimo en menos 1. ¿Vale? Aquí alcanza el máximo, acá alcanza el mínimo. ¿Y dónde alcanza su primer ciclo la función senoidal? ¿A los cuántos grados se cumple el ciclo? Es decir, que regrese nuevamente a 0, cumpliendo con la parte positiva, negativa, 0 y vuelve a iniciar la misma gráfica. a los 180 grados. No, porque a los 180 grados estoy justo en este punto y tengo únicamente la mitad de mi gráfica. A los 360 grados se cumple el ciclo completo del seno. Es decir, a los 360 grados yo ya cumplí un ciclo. Ahora la pregunta es, ¿cómo es la gráfica de seno de 2x? A los 180 grados cumple un ciclo. Perfecto, Carla. Alcanza su máximo en 1, mínimo en menos 1 y a los 180 grados ya cumplió un ciclo. Quiere decir que es 2 veces más rápido llegar a el ciclo de lo que era para el seno de x, es decir, a los 180 grados yo ya alcancé el primer ciclo. Quiere decir que cuando yo multiplico en el argumento de una función, esta crece más rápido en frecuencia. Esto afecta la frecuencia de la función. O dicho de manera coloquial, la velocidad con la cual alcanzamos nosotros un cierto punto. Si esto nosotros lo llevamos hacia logaritmo natural de 2 veces x, pues lo mismo, ¿verdad? En la mitad del valor de x alcanzamos el valor de 0 en y, por lo tanto podemos decir que crece 2 veces más rápido esta gráfica. ¿Sale? Pero no cambia el recorrido y el dominio. El dominio siguen siendo x, que va de 0 a infinito, 0 sin tocarlo, y el recorrido siguen siendo los valores de menos infinito a infinito. ¿Sale? Bueno, si esto yo lo bosquejo, me voy a copiar esta misma gráfica para que la tengamos como referencia y nosotros podamos poner ya rápido los ejercicios que nos están preguntando. Bueno, voy a quitar este aquí. Ahí estamos con estos.
Entonces, bosquejando, sin importar que no quede bien dibujado, y perdón por los dibujos, lo que nos interesa es nada más saber los valores de x y de f de x de nuestra función en cada uno de los puntos. Vamos a llamar este inciso 1, inciso 2, inciso 3. En el inciso 1, entonces lo que dijimos es que el valor de corte se da en x igual a 1/2, pero el dominio de nuestra función siguen siendo los valores. Lo voy a poner de la manera en la cual nosotros lo estábamos estableciendo para la función inversa. El dominio que va de 0 a infinito y que mapea a los valores de menos infinito a infinito en y. ¿Sale? Dominio recorrido. Segunda. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un valor de -1 en el argumento? ¿Qué es lo que ocurre con la gráfica de mi función? A ver, en la función original no admite valores negativos de x, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando lo multiplicamos entonces por -1 en el argumento? Alguien iba a abrir el micrófono, perdón. Creo que se invertía, ¿no, profe? ¿Cómo se invierte? Porque tenemos distintas maneras de invertirla. De la gráfica original, nosotros podemos invertirla en horizontal o podemos invertirla en vertical. ¿Cuál sería la respuesta? En horizontal. En horizontal, ¿verdad? Perfecto. Es decir, tenemos una reflexión de este tipo. Es asintótica, sigue siendo asintótica en 0. Cuando esto tiende a 0, el logaritmo natural, cuando esto tiende a 0, f de x tiende a menos infinito. Pero observemos que si yo le doy valores, por ejemplo, de -1, sería x en -1 por el menos que se tiene aquí. ¿Sí están viendo el cursor o no? Porque de repente como que me desaparece el cursor. ¿Sí ven que muevo el cursor o no? Ahorita no. ¿No? Ahorita no. Ok, perfecto. A ver. Así. ¿Ven que Sí, estoy moviendo perfecto. De repente se me desaparece. Bueno, entonces, cuando yo tomo valores negativos, al multiplicarlo por el menos va a ser positivo, que era lo que nos decía perfectamente su compañero. Hugo, ¿verdad? ¿Fuiste quien abrió el micrófono? Quien me dijo que Sí. se reflejaba de manera en horizontal hacia X. ¿Cuándo voy a tocar el 0 en Y? Cuando X valga ¿cuánto? 1. Pero negativo, ¿verdad? Ah, Porque el logaritmo natural de 1 es 0. ¿Cuánto necesita valer X para que el argumento valga 1 y por lo tanto el logaritmo natural de 1 sea 0? Pues -1, porque menos por menos me va a dar más. Así que el cruce en el eje de las X se va a dar en -1. Cuando yo tenga logaritmo natural de -1, va a ser logaritmo natural de 1, que es 0. Y por lo tanto todos los valores negativos de X multiplicado por el -1 me van a dar valores positivos. Así que esta sería la gráfica. Cuando multiplico yo por -1, pues entonces tengo una inversión de manera horizontal en el eje de las X o una reflexión vertical, como quieran verlo, porque parecería que el eje de las Y fuera un espejo, ¿verdad? De lo que teníamos previamente. Ahora, el objetivo es decir cuál es el dominio y el recorrido. ¿Cuál es el dominio de esta función? De de menos menos infinito infinito a a 0. 0. Perfecto. ¿Y cambian algo el recorrido? No. Siguen siendo los mismos valores, ¿verdad? Para Y. Todos los reales, de menos infinito a infinito. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una suma o resta de valores? Es decir, un desplazamiento en X. Ahí sí se recorre la gráfica. Ah, hay un corrimiento de la gráfica, muy bien, hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, esta gráfica que tengo yo aquí, ¿cómo la desplazaría? ¿La desplazo a la izquierda o la desplazo a la derecha?
A la derecha. A la derecha, A la derecha. Muy bien, ¿por qué? porque supongamos le ponemos el valor de 3 a x y restado con el -2 se volvería 1. Perfecto, muy bien. Entonces, en 3 voy a tener mi cruce. ¿Y dónde sería asintótica entonces la gráfica? ¿En qué valor de x se vuelve asintótico? Cuando el argumento vale 0, esto tiende a menos infinito. Ya lo habíamos visto. Cuando vale 0x, esto tiende a menos infinito. Por lo tanto, ¿dónde vale 0 el argumento? En 2. 2, ¿no? En 2. Así que en 2, si nosotros trazamos x igual con 2, que es una línea paralela al eje de las y, pues tendríamos la asíntota de nuestra gráfica, el cruce en 3 por el eje de las x y seguimos con la función logaritmo natural de x menos 2. Por lo tanto, ¿cuál sería nuestro dominio de la función? De 2 a infinito. Perfecto, compañero. De 2 infinitos, Sergio, ¿y el recorrido cuál sería? El mismo, de menos infinito a infinito. Perfecto. Todos los elementos reales, ¿verdad? Se puede escribir como todos los reales o de menos infinito a infinito. Son expresiones idénticas. Bueno, pues este es el primer ejercicio que yo les planteaba únicamente para que ustedes vean qué es lo que pasa. Cuando multiplico por un número en el argumento del logaritmo, cuando multiplico específicamente por -1 y cuando sumo o resto valores. ¿Qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera tenido x más 5, por ejemplo? ¿Cuál hubiera sido el dominio y el recorrido? X más 5. Estaría en -5, el punto donde corta al eje de las X. Ajá, que es asintótico, ¿verdad? Al eje de las X, por lo tanto el dominio sería de dónde a dónde. Ya dijiste el valor. Si yo les digo logaritmo natural de x más 5, es la pregunta, ¿cuál es dominio y recorrido? Sería de -5 a infinito. Perfecto, muchísimas gracias. Y así sucesivamente ustedes pueden ir jugando con suma y resta de valores, multiplicación por -1 o por un valor cualquiera distinto, ¿sale? Bueno, este es el primer ejercicio. Segundo ejercicio que vamos a hacer nosotros tiene que ver ya con las propiedades de los logaritmos. Y me voy a copiar de una vez estos dos ejercicios para no estar switchando tanto entre las notas y el pizarrón virtual y sea esto más rápido. A ver. El siguiente ejercicio es obtener el logaritmo natural de la raíz cuarta de x cuadrada menos 5x más 6 entre x cúbica. Y aquí por obtener quiere decir desarrollar. ¿Sale? Así que desarrollando, vamos a llamarle, bueno, lo copio tal cual. Logaritmo natural de la raíz cuarta de x al cuadrado menos 5x más 6 entre x cúbica. ¿Sale? Y en la esquina superior de la derecha, únicamente si me permiten copiar las propiedades para que quienes no vieron logaritmos, me falla el mouse, disculpen. Quienes no vieron logaritmos en el bachillerato, tengamos todas las propiedades a la mano y podamos más rápido obtener el resultado de los ejercicios que nos están pidiendo. Bueno, ahí están las propiedades y esto es lo que nos piden. Logaritmo natural de la raíz cuarta de x cuadrada menos 5x más 6 entre x cúbica. ¿Ideas para hacer el desarrollo? ¿Se podría decir que toda esa función está elevada a la 1/4? Perfecto, Rogelio. Toda raíz cuyo índice del radical se indica afuera del radical. El radical es la casita, ¿sale? El índice del radical es lo que estoy señalando. Es un exponente fraccionario. Y como bien nos decía su compañero Rogelio, la raíz cuarta sería que todo está elevado
a la 1/4. Así que pongo x cuadrada menos 5 veces x más 6 sobre x cúbica, todo esto elevado a la 1/4. Perfecto. Después, ¿qué más podemos hacer, compañeras y compañeros? El exponente del logaritmo no multiplicaría el logaritmo entero. Perfecto. Aquí en la parte de la extrema derecha tenemos una propiedad que el logaritmo natural de una base elevado a un exponente es el exponente multiplicando al logaritmo natural de la base. Así que esto sería 1/4 del logaritmo natural de x cuadrada menos 5 veces x más 6 sobre x cúbica. Vamos muy bien. Luego, ¿qué más hacemos? Podríamos ocupar la propiedad de las fracciones, que donde es el logaritmo de a sobre b es igual al logaritmo de a menos logaritmo de b. Sale, muy bien. ¿Y qué escribiría? 1/4 del logaritmo de x cuadrada menos 5x más 6 menos 1/4 del logaritmo de x cúbica. Perfecto, compañero. ¿Nos quieres explicar por qué 1/4 lo repetiste en ambos términos? Es correcto, ¿por qué lo hiciste? Bueno, yo lo hice porque como todo ese logaritmo se está multiplicando y tienen, bueno, mi lógica fue que todo eso está, bueno, es como una propiedades de toda esa función. Si estuviera separada, no hubiera sido por 1/4, pero como, bueno, no es que no me sé explicar muy bien, pero es como si ya fuera parte de ella y no se Sí, puede quitar 1/4 esa parte. multiplica todo el logaritmo, ¿verdad? Tanto al numerador como al denominador. Por lo tanto, en el momento de separar, 1/4 tendrá que multiplicar tanto al numerador como al denominador, es decir, al logaritmo natural de x cuadrada menos 5x más 6, menos 1/4 del logaritmo natural de x cúbica, como lo dijo correctamente su compañero. Alguien también hubiera podido escribir 1/4 que multiplica al logaritmo natural de x cuadrada menos 5x más 6 menos logaritmo natural de x cúbica, es decir, 1/4 factorizado. Y se llega exactamente a lo mismo que se tiene su compañero en el momento que aplican propiedad distributiva y el 1/4 multiplica a los dos elementos internos. Perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Voy a borrar la explicación inferior, ya que lo que hizo su compañero pues está más que perfecto. Y después, ¿qué más podemos hacer? ¿Un polinomio cuadrático se podría expresar como el producto de dos factores lineales? ¿Cuáles serían estos factores que están representando a x cuadrada menos 5x más 6? Sería x menos 3 por x menos 2. Perfecto. Luis, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿Y si tengo un producto en el logaritmo? ¿A qué equivale? La suma. A la suma. ¿Qué escribo entonces? 1/4 que multiplica, abro paréntesis, ¿a quién? O pongo la suma, como que me digan ustedes. Sí, Luis Fernando, te escucho. Sería 1/4 del logaritmo natural de x menos 3 Ajá. más 1/4 del logaritmo natural de x menos 2. Y ya llevábamos menos 1/4 del logaritmo natural de x cúbica. ¿Algo más que se pueda hacer aquí? No tendremos que poner ahí entre corchetes el logaritmo, bueno, 1/4 del logaritmo de x menos 3 más 1/4 del logaritmo de x menos 2. O Lo la que pasa, potencia, profe. sí, la potencia, eso vamos a hacer ahorita al último, perfecto. Nada más de lo que me decías de la suma, como 1/4 multiplica
tanto al logaritmo natural de x menos 3 como al de x menos 2 lo está escribiendo tu compañero por separado, que fue lo mismo que se había hecho con anterioridad. Con este logaritmo natural multiplicado por un cuarto, se aplicó un cuarto por separado. Es exactamente lo mismo. No sé si quede claro. Sí, gracias. De nada. Ahora, ¿quién decía de la potencia, perdón? Al último una señorita me dijo de la potencia. Sí, profe, de x a la Grecia. 3. Ujú. Sí, profe. Sí, ¿qué hacemos, Grecia? Se pasa multiplicando, o sea, serían 3/4 Ajá. de logaritmo de x. Menos 3/4 del logaritmo natural de x. ¿Sale? Que sería la simplificación, bueno, el desarrollo más bien dicho, de 3 por menos un cuarto menos 3/4 del logaritmo natural de x. Aplicar otra vez la última propiedad que tenemos nosotros en la extrema derecha. Muy bien. Pues ya está desarrollado el ejercicio. Ahora sí, este es el resultado. ¿Dudas de este ejercicio? Sí, el 3/4 entonces solo se aplica para la parte del logaritmo de x cúbica. Sí, porque x cúbica es nada más parte de este logaritmo. Ok, Entonces el 3 lo sacas únicamente es multiplicando el que, coeficiente. ok, gracias, profe. De nada, Sergio. ¿Alguna otra duda? Creo que no, maestro. Gracias, jóvenes. Profesor. A ver, estoy tratando de... Aquí quizá cometí el error de dejar todo muy pegadito, separándolo únicamente por puntos y coma. Valdría la pena haber puesto quizá incisos. A ver, de lo que estoy marcando yo aquí como inciso 1, un medio del logaritmo natural de x más 1 menos logaritmo natural de x. Ahora es simplificar, no desarrollar, sino simplificar. ¿Cuál sería la expresión equivalente simplificada? Vamos haciéndolo entre todos. Pues si se está restando, podríamos, dividir los logaritmos, ¿no? O sea, un medio, no. Ajá, pero el un medio Mm, también sí, podemos ponerlo como exponente, ¿estás de acuerdo? Porque aquí dice que cuando yo tengo un coeficiente que multiplica un logaritmo, equivale a que sea el exponente del argumento del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? sí. Y al mismo tiempo la resta que dices tú. Podemos hacer las dos al mismo tiempo si a ustedes les parece. Entonces, sería el logaritmo natural, abro mis paréntesis, para decir que en el numerador va x más 1 elevado a la 1 medio. Pero si está elevado a la 1 medio es lo mismo que poner ¿qué? Que poner raíz cuadrada. Raíz cuadrada, muy bien. Así que aquí ponemos la raíz cuadrada de x más 1 y como es una resta, sabemos es un cociente. El primer término dividido entre el segundo, entre x. ¿Están de acuerdo? A ver, nada más para practicar. Si yo quisiera escribir logaritmo natural todo dentro de la raíz, ¿el denominador cuál tendría que ser? X cuadrado. X cuadrada. Muy bien, se aplica la operación inversa para meterlo dentro de la raíz. Así que puede quedar o esta expresión o esta expresión. Cualquiera de las dos. Perfecto. Pues hasta ahí simplificamos. Ya no hay nada más que hacer. Tenemos un solo argumento. Ejercicio número 2. Me dice a mí que es logaritmo natural de x menos 2 menos logaritmo natural de x más 2 más 2 veces el logaritmo natural de x. Listo.
¿Qué hacemos? Primero se pone como división y luego como multiplicación. Así, Hugo. Y si primero la pongo como multiplicación y luego como división, ¿cambian algo? No, No, ¿verdad? Alguien pudiera decir, oye, esto sigue siendo una función que evaluada me dan números. Así que si yo tengo un número menos un número más un número, pues aplica la propiedad conmutativa también para los logaritmos. Es decir, si alguien me dice, esto es 2 veces el logaritmo natural de x más el logaritmo natural de x menos 2 menos el logaritmo natural de x más 2, pues también es lo mismo. Y por lo tanto, el producto y cociente que decía su compañero puede ser hecho conmutando. Si yo tengo, me refiero a esta expresión primero, esto es A, esto es B y esto es C. Si yo tengo A dividido entre B multiplicado por C, pues equivale a que también multiplique primero A por C y lo divide entre B. No sé si estén de acuerdo conmigo. Entonces voy a tener estos dos elementos en el numerador y este elemento en el denominador del cociente. No sé si estemos de acuerdo. Sí, maestro. Es decir, pudiera escribir el logaritmo natural de quién. Díganme, por favor, cuál es el argumento con numerador y denominador. sería x cuadrada por x menos Perfecto, 2 sobre x perfecto, más 2. perfecto. ¿Alguna duda de este ejercicio? Al tener 2 veces el logaritmo natural de x, el 2 pasa como exponente, ¿verdad? Del x. Por eso su compañero nos dijo x cuadrado. Muy bien. ¿Dudas de este ejercicio? Continuamos entonces con el inciso número 3. Tengo un medio del logaritmo natural de x menos 9 más un medio del logaritmo natural de x. ¿Qué hacemos? Multiplicar x menos 9 y x y luego sacarle la raíz cuadrada. Ajá, entonces el resultado, ¿cuál sería, por favor? Raíz cuadrada de x cuadrada menos 9x. De x cuadrada, ya me habías dicho que multiplicaba por x menos 9, ¿cierto? No, profe, el x, bueno, no es que no es cuadrada, no está elevada al cuadrado, ese x. Sí, es lineal. No sé por qué lo puse cuadrado. ¿Dijiste cuadrado? Yo me lo imaginé. Me lo imaginé, creo yo. Todo dentro de la raíz cuadrada, el producto de x por x menos 9. ¿Dudas? Se da la factorización de un medio. Un medio aplica al producto de x por x menos 9 y estar elevada a la un medio implica que tenemos una raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de x por x menos 9. ¿Dudas de este ejercicio? No, profe. Bueno, pues entonces continuamos con función exponencial. Me dice aquí en las notas que es la inversa de la función logaritmo natural. Y como ya habíamos visto, al ser inversa, lo que se tiene es una simetría respecto a la función identidad y igual con x. Quiere decir que esta función va a ser asintótica ahora en x, en y igual con 0, perdón, en y igual con 0. Cruza en el eje de las y's en 1 y tiende hacia más infinito. Por lo tanto, el dominio de la función, todos los valores que puede tomar x, son todos los reales. El recorrido de la función ahora va a ser de 0 a infinito sin tocar al 0 porque se vuelve asintótica en y igual con 0. El dominio y recorrido entonces están marcados aquí en la parte superior de lo que estamos analizando justo ahorita. Y el valor del exponencial, cuando tenemos nosotros el valor de x igual con 0, y es igual a 1. Tiene lógica, porque e a la 0
es 1, toda base elevada a la 0 es 1, así que el cruce lo tendremos justo en este punto. Bueno. Ahora, de manera muy rápida, aquí tenemos algunas propiedades que después nos servirán para definir a las funciones hiperbólicas. Las propiedades son e a la 0 es 1, como ya lo habíamos visto, e a la 1 es e a la logaritmo natural de x es x. Habíamos visto que son funciones inversas una de la otra o recíprocas, siempre con x positivo. Cuando tenemos e a la a por e a la b, pues es e a la a más b. Y cuando tenemos un cociente, pues es la resta de los exponentes. Cambio de base. Para toda función logaritmo natural se cumple que si tenemos el logaritmo de cualquier base con su argumento, equivale al logaritmo natural del argumento entre el logaritmo natural de la base. ¿Sale? Uno de los logaritmos también más utilizados junto con el logaritmo natural es logaritmo base 10. Cuando se coloca la palabra log nada más, estamos hablando de un logaritmo base 10. Y cuando se coloca el subíndice habla de la base. Por ejemplo, log 2, logaritmo base 2. Bueno, ¿qué implicaría entonces que tuviéramos un logaritmo base 7 de 8? Pues que sería el logaritmo natural de 8 entre el logaritmo natural de 7. ¿Sale? Y eso nos da un resultado numérico. Bueno, ahora, aprovechando el exponencial, es que yo puedo definir también algo que se conoce como funciones hiperbólicas. Y permítanme, voy a buscarles aquí. Lo hago. A ver. Las primeras funciones trigonométricas que habíamos nosotros estudiado ya y que lo hicieron también en la parte de trigonometría en el curso de álgebra son funciones trigonométricas circulares. Simplemente les llamamos funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Estas funciones se apoyan en una circunferencia, por eso se le llaman circulares, que era lo que tenía yo en las notas, el gráfico apoyado en una circunferencia. Ahora, cuando nosotros nos apoyamos en una sección de la hipérbola, pues se llaman funciones hiperbólicas. Esta hipérbola tiene su eje focal en el eje de las X y centro en el origen coordenado. Y se está utilizando únicamente la rama de la derecha, ¿sale? La parte de la derecha de la hipérbola. Así que nosotros podemos definir una proyección sobre este arco de la hipérbola y a esto se le conocen como funciones hiperbólicas. En lugar de tener un triángulo rectángulo inscrito en una circunferencia, lo que vamos a tener son funciones que se apoyan en la sección de la hipérbola de la derecha. ¿Sale? Y entonces a estas funciones se les conocen como funciones hiperbólicas. Bueno, ¿cómo definir entonces a las funciones hiperbólicas? El seno hiperbólico es la resta de exponenciales e a la x menos e a la menos x dividido entre 2. La gráfica se muestra aquí en pantalla. El dominio son todos los reales y el recorrido son todos los reales también. Por tiempo, no vamos a entrar mucho en detalle de cada una de estas funciones. Simple y sencillamente las vamos a definir. Vamos a entender que están definidas como una suma, resta de exponenciales y posteriormente veremos las reglas de derivación para calcular las derivadas de estas funciones. ¿Sale? Coseno hiperbólico. Se define de esta manera. La gráfica está trazada en pantalla. El valor mínimo en y es 1 y de ahí va hacia infinito. El 1 lo está tocando y va hacia infinito sin restricción alguna en x. Es e a la x más e a la menos x dividido entre 2, ¿sale? En lugar de tener una diferencia de exponenciales, tenemos una suma de exponenciales dividido entre 2. Ahora, la tangente hiperbólica
es seno hiperbólico entre coseno hiperbólico. Y después de realizar los cocientes de lo que habíamos definido previamente, nos queda a la x menos a la menos x entre a la x más e a la menos x. La gráfica es la que se muestra en pantalla. Se vuelve asintótica en -1 y en +1. Y x toma todos los reales. Cotangente hiperbólica, pues sería el cociente inverso, ¿verdad? Coseno hiperbólico entre seno hiperbólico. Y esto es e a la x más e a la menos x entre e a la x menos e a la menos x. Así que se vuelve asintótica en x igual con 0. Y además no toma los valores comprendidos entre -1 y 1 para y. Por lo tanto, el dominio serán todos los reales excepto el 0, porque estamos viendo que se vuelve asintótica justo en 0, ya que e a la 0 o e a la menos 0 es 1 y 1 menos 1 es 0, así que no puede tomar el valor de x igual con 0. Todos los demás valores están definidos para la función, así que son los reales exceptuando el 0, y habíamos visto cómo no está comprendida la función entre -1 y 1. Por lo tanto, el recorrido es de menos infinito a menos 1 unido con 1 infinito. La secante hiperbólica es el inverso del coseno hiperbólico. Quiere decir que, aunque nosotros estemos proyectando sobre una sección de una hipérbola, sigue cumpliendo exactamente las mismas propiedades. Por ejemplo, que la cotangente es la inversa de la tangente, o que la secante es la inversa del coseno, o que la cosecante es la inversa del seno hiperbólico. Todas estas funciones siguen cumpliendo con las mismas propiedades de las funciones circulares. Así que la secante la podemos definir como el inverso del coseno hiperbólico. Y esto es 2 entre e a la x más e a la menos x. ¿Sale? Como es una suma, pues no hay restricción alguna para que tome cualquier valor de x. Así que el dominio serán todos los reales. Y el recorrido de lo que estamos observando aquí en la gráfica van a ser de 0, asintótico sin tocarlo, hasta 1 tocándolo. Es decir, de 0 a 1 en intervalo cerrado, el 1 y 0 en intervalo abierto. Ahora, finalmente, como la cosecante es la inversa del seno hiperbólico, pues vamos a tener 2 entre a la x menos e a la menos x. No puede tomar el valor de 0 en el denominador, porque si tomara este valor me da e a la 0 que es 1 y e a la menos 0 que es 1, 1 menos 1, 0. 2 entre 0 tiende a infinito. Así que en 0 se vuelve asintótico. Pero lo mismo va a ocurrir con el valor de y igual con 0. Esta es la gráfica que tenemos de la cosecante hiperbólica y van a ser todos los reales para x y para y, exceptuando el 0, como ya habíamos visto. Finalmente, las funciones arco seno, arco coseno, arco tangente están definidas de la siguiente manera. Esta función, ángulo cuyo seno hiperbólico de x es el logaritmo natural de x más la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Aquí tenemos la gráfica. No hay restricción alguna en x y en y, toma todos los reales. Puesto que en el argumento de en la raíz cuadrada tenemos que está elevado al cuadrado, así que puede tomar cualquier valor. Para coseno, ángulo cuyo coseno hiperbólico es el logaritmo natural de x cuadrada menos 1 dentro de una raíz cuadrada. Así que analizando lo que nosotros sabemos del análisis de funciones, cuando tenemos una función del tipo irracional, es decir, una raíz cuadrada, importan los valores que se tienen aquí para que estos sean mayores o iguales a 0. ¿Sale? Está definida entonces de 1, ya que 1 al cuadrado es 1 menos 1 es 0, justo estamos en este punto, y de ahí nos vamos hacia más infinito. ¿Sale? Valores que se ubiquen menores a la unidad, como al estar elevados al cuadrado me van a dar un número menor a 1, la resta sería un número negativo y por lo tanto el argumento sería negativo, el radicando sería negativo y la raíz de un número negativo no está definida, por lo tanto no está definida en este punto. Y valores negativos, como estaríamos haciendo la suma con elementos negativos, tampoco están definidos. Por lo tanto, está definida de 1 a infinito, 1 en intervalo cerrado, y el recorrido, como vemos, es de 0 a infinito. El arco tangente, y nos vamos ya nada más con 3 más que nos quedan. El arco tangente es un medio logaritmo natural de 1 más x entre 1 menos x, y esto está definido gráficamente de esta manera. Los valores de y van a ir de menos infinito a infinito, así que el recorrido son todos los reales, y el dominio está definido entre menos 1 y más 1 sin tocarlo. Se vuelve asintótico tanto en menos 1 como en más 1. Finalmente,
arco cuya cotangente, arco secante y arco cuya cosecante están definidas de la siguiente manera. El arco cuya cotangente o ángulo cuyo cotangente de x es un medio del logaritmo natural de x más 1 entre x menos 1. Y está definida gráficamente de esta manera. Se vuelve asintótico para los valores de menos 1 y más 1. Quiere decir que los valores del dominio van a ir de menos infinito a menos 1, donde se vuelve asintótico justo en este punto en x, unión de 1 hacia infinito. Los valores de y van a ser todos los valores, venimos de más infinito o de menos infinito y se vuelve asintótica en y igual con 0. Así que son los reales exceptuando 0. Perdón, un brinco en el mouse. Finalmente, las dos últimas funciones, ángulo cuya secante hiperbólica es logaritmo natural de 1 más la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado sobre x. Esta es la gráfica que tenemos nosotros del ángulo cuya secante hiperbólica. Y está definida en x desde 0 hasta 1. 0 sin tocarlo se vuelve asintótico en 0 y 1 si lo toca. Así que es 0 en intervalo abierto, 1 en intervalo cerrado. Y los valores de y van a ser todos aquellos valores desde 0 hasta infinito, 0 tocándolo, que es lo que tenemos aquí en el recorrido de la función. Finalmente, la cosecante hiperbólica, ángulo cuya cosecante hiperbólica de x es logaritmo natural de 1 más la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado sobre x. Aquí tenemos la gráfica, se vuelve asintótica en y igual con 0 y asintótica también en x igual con 0. Por lo tanto, el dominio serán todos los reales exceptuando al 0 y el recorrido serán todos los reales exceptuando al 0 también. Bueno, esto es nada más una empapada, un brevario cultural de lo que son las funciones hiperbólicas con sus funciones ángulo, cuyo, seno, coseno, tangente, etcétera, hiperbólica. Y los vamos a estar utilizando para la derivación, ¿sale? En este punto, lo único que tendríamos que hacer es el análisis de un logaritmo natural o un exponencial y saber qué es lo que pasa con el dominio y el recorrido teniendo una gráfica. Así que no nos preocupemos en demasía por cómo es que se obtiene esta expresión, sino nada más analizar este tipo de expresiones en función de exponenciales y logaritmos. Es por eso que los definimos con anterioridad, para saber cuál es el dominio y el recorrido, que sería lo único que nos tendría que interesar. Finalmente, llegamos a la parte de formulación de funciones como modelos matemáticos. ¿Sale? Bueno, esta es la parte fuerte del capítulo junto con la parte de determinación, dominio y recorrido de funciones y las operaciones de función inversa y composición de funciones. Así que lo que va a venir en el examen o puede venir en el examen es determinar dominio y recorrido de una función que yo les dé, obtener la función inversa de una función con la gráfica, dominio, recorrido, regla de correspondencia, todo lo que hemos visto. Obtener la composición de funciones con el dominio y recorrido de la función composición, que vimos nosotros un par de gráficos para obtener dominio y recorrido. Y finalmente, esta parte de formulación de funciones. ¿Sale? Ahora, no tengo la última versión aquí. Les busco los enunciados para empezar con los ejercicios. Permítanme un instante, por favor.
A ver, en pantalla tenemos ya nuestro primer ejercicio. Vamos a darle lectura y ustedes me dicen qué podemos hacer, ¿sale? Y ahorita yo les voy a ir explicando una metodología. Primero lo que necesito es una lluvia de ideas sobre lo que a ustedes se les ocurre y posteriormente vamos a concentrar todas estas ideas u opiniones que ustedes me den para que nosotros podamos establecer una metodología a seguir en este tipo de ejercicios de modelado de funciones. El ejercicio dice, se desea fabricar un recipiente sin tapa con forma de prisma de base cuadrada, cuyo volumen es de 2 metros cúbicos. Si el costo del material para la base es de 20 pesos por cada metro cuadrado y el de los costados es de 40 por cada metro cuadrado, formular una función que represente el costo del recipiente en términos de la longitud del lado X de su base. A ver, les doy un minuto para que lo lean, lo repasen, lo entiendan y me digan qué podemos hacer. Mientras tomo agua yo. Entonces, ¿ideas? Bueno. ¿Sí me Sí, escuchan? maestro, estaba pensando nada más. Está difícil el ejercicio, ¿no? Este tipo de ejercicios son los más difíciles. No es que sean complicados en demasía. Ahorita les voy a explicar la metodología, pero sí son los ejercicios quizá más complicados porque cada que se nos da un enunciado, formular algo para darle solución, como que empiezan las complicaciones. A ver, te escucho, Santiago, te interrumpí, perdón. Bueno, pues como los datos que nos están dando los agrupé, primero nos dicen que es un prisma de base cuadrada, entonces a partir de ahí podemos pensar la fórmula para el volumen. Ok, a ver, vamos a ir dibujando nuestro prisma de base cuadrada. Me dice que la base se llama X, lo dice aquí en la parte final. Así que esto es X y esto es X. Ok, aquí le vamos a ir poniendo al prisma su altura. Y me dice además que no tiene tapa. Bueno, lo estamos dibujando sin tapa. Tenemos una altura cualquiera. Así que lo primero que yo les sugiero en este tipo de ejercicios es traten de bosquejar lo que les están pidiendo a ustedes. O si ya les dan algún dibujo o gráfica, pues entonces láncense a la parte del modelado matemático. ¿Sale? A ver, entonces, me decías del volumen. Sí, nos están diciendo que el volumen total es de 2 metros cúbicos. ¿Sale? Entonces empezamos con los datos. Volumen igual a 2 metros cúbicos. Vamos a ir subrayando para ver que no nos falte ninguno de los datos. Muy importante, en este tipo de ejercicios siempre se requiere toda la información. Aquí está sin tapa, base cuadrada y el volumen. Hasta ahí vamos bien. También conocemos la fórmula para el volumen de los prismas. Entonces, ese es área de la base por la altura. Eso lo podemos igualar al volumen que nos están dando y ya tendríamos nuestra primera ecuación auxiliar. Perfecto, tú ya habías visto este tema, ya inclusive le estás llamando ecuación auxiliar. Bueno, el volumen, lo que nos está diciendo su compañero Santiago, es conocido y son 2 metros cúbicos, pero también es conocido a través de los datos y lo que acabamos de bosquejar es el área de la base por la altura. Y esto sería X cuadrada por H. Ahora, como el volumen son 2 metros cúbicos, pues yo puedo igualar estas dos ecuaciones y decir que X cuadrada por H es igual con 2. No sé si estén de acuerdo conmigo. Y con su compañero Santiago, que era lo que planteaba, y esto le está llamando él ecuación auxiliar. Ahorita no vamos a ponerle
apodos a cada una de estas ecuaciones. Simple y sencillamente estamos aprovechando los datos o información que se nos está dando para plantear una ecuación. ¿Sale? ¿Qué más? Bueno, nos están dando también los datos del costo y pues yo asumí que si nos lo pedían como ingenieros debíamos economizar, ¿no? Entonces, estamos buscando una forma, una distribución que sea lo más eficiente posible. ¿Sale? Ahorita todavía no estamos optimizando, después vamos a ver optimización. Ahorita estamos viendo la parte de modelado nada más, pero en efecto, el objetivo posteriormente será, una vez que modeles, optimiza para entregar el menor costo posible. Ahorita es únicamente plantear una función del costo del material. Aquí me dice el costo del material. Necesito yo una función que me modele dicho costo. Ahora, tengo ciertos datos. Aquí vamos a colocar todo lo relacionado con costos, ¿sale? Me está diciendo que la base cuesta 20 pesos por cada metro cuadrado. Pues eso es lo que vamos a colocar entonces. La base son 20 pesos por cada metro cuadrado. Después, los costados es de 40 pesos por cada metro cuadrado. Entonces aquí colocamos costados 40 pesos por cada metro cuadrado. Me piden formular una función que represente el costo del recipiente. Entonces, función que represente el costo del recipiente en términos de X. Eso es lo que me están diciendo a mí, en términos de X. ¿Vale? Entonces, lo que yo requiero es una función de costos en términos de X. Ahora, los costos están asociados a cada una de las caras de este prisma. Es decir, lo que estamos modelando nosotros es una superficie, que es un prisma, con los costos asociados a cada una de estas caras. Así que esa será nuestra función de costos. ¿Cómo mido la superficie de un prisma? Bueno, para la base sería x cuadrada. X cuadrada es igual al número de metros cuadrados en la base. Y para todos los costados sería x por h multiplicado por 4. Exacto. Esta cara que acaba de decir su compañero y que estoy tratando de remarcar es X por H, que es lo que él me está diciendo, que es una de las caras verticales. ¿Cuántas caras verticales tenemos en el prisma? 1, 2, 3, 4. Por eso es que él me dice que lo estoy multiplicando por 4. Así que la función de costos va a ser igual. Y él me acaba de decir X al cuadrada. Y obviamente como es una superficie, pues seguimos sumando respecto de X cuadrada también el 4 veces X por H que él me dijo. Es decir, con X cuadrada estoy considerando la base. Con 4 veces X por H estoy considerando todas las caras verticales. Y como no tiene tapa, pues simplemente me quedo con X al cuadrado. Si tuviera tapa sería 2 veces X al cuadrado, la base y la tapa. Pero me hace falta meter los costos además. ¿Cuánto cuesta el número de metros que tenga yo en mi base? ¿Y cuánto cuestan las caras verticales? Pues aquí está arriba. Este número hay que multiplicarlo por cada una de las caras, ya sea la base o las caras en vertical. Así que los costos los vamos a incluir aquí. Esto sería 20 veces x al cuadrado. Y aquí voy a poner entre paréntesis el 40 por 4 por x por h. Y ahorita hacemos la simplificación. Me quedó muy pegada. Más 40 por 4 veces x por h. ¿Hasta aquí alguna duda? Porfa, es necesario que me digan si hay alguna duda. Creo que no, profe, gracias. Gracias a ti, Grecia. ¿Alguien que tenga alguna duda? Bueno, si es una función de costos, debe ir el costo de la base, de las caras verticales y la superficie
que nosotros vamos a tener que pagar por cada, metro cuadrado que nosotros tengamos. Tenemos un costo específico, así que deben ir tanto los datos de superficie como los datos de costo. Pero me dicen que está en función de X y aquí yo tengo una H. Pues entonces no es una función en términos de una sola variable. Debe ser una función nada más en términos de X. ¿Qué hacemos? Podemos aplicar un truquito con la ecuación auxiliar que tenemos para que sea h igual a 2 sobre x cuadrada. No es ningún truco, ¿no? Sino matemáticamente yo sé que el volumen es x cuadrada por h y eso es igual con 2. Si yo despejo a h y lo pongo en función de x, es 2 sobre x al cuadrado, que era lo que nos decía su compañero. Y a esta se le conoce como ecuación auxiliar. Ahorita nada más le voy a poner yo un número. Y de la función que nosotros estamos modelando, que observamos no está en función de una variable sino de 2, pues lo voy a llamar ecuación 2. Y ahorita les vamos a ir poniendo nombres, que son los nombres que estaba haciendo alusión su compañero. Bueno, si sustituyo la ecuación 1 en 2, pues entonces todo me va a quedar en términos de x, porque yo donde vea h, digo, h vale 2 sobre x al cuadrado. Y entonces ya puedo expresar una función de costos en términos únicamente de x, que sería 20 veces x al cuadrado más 40 por 4, 160, x por el valor de h, que es 2 entre x al cuadrado. Simplificando, la función de costos, que depende de x, es 20 veces x al cuadrado. Después, 160 por 2, 320. Y x entre x al cuadrado, ¿cuál es el resultado? X. ¿Numerador o denominador? Denominador. En el denominador. Y esta es nuestra función de costos que depende del volumen, que son 2 metros cúbicos. Ahí está modelada y depende únicamente de la variable que es x. ¿Dudas? No, profe, creo que no. ¿Sale? Ahora, de los nombres que decía su compañero, a esta se le llama como ecuación o función auxiliar. Que obviamente depende de los datos del problema. Por aquí andamos. Por ejemplo, que el volumen son 2 metros cúbicos. Es decir, no es nada más algo auxiliar que me sirva para sustituir, quitar una variable y ya, sino que aquí el 2 que está multiplicando al 160 hace que dependa del volumen como tal. Y aquí entonces tenemos una función que me está modelando los costos de una superficie siempre acotada a un volumen de 2 metros cúbicos. Bueno, esta sería la primera ecuación auxiliar. Y también necesitamos nosotros una función objetivo. Pues, ¿cuál es el objeto de este problema? Modelar una función de costos. Entonces necesitamos una función objetivo que va a ser nuestra función final, que va a depender de una sola variable. Cuando ustedes entren a cálculo vectorial van a ver funciones de 2 o más variables y ahí van a modelar ustedes ejercicios donde se dependan no de una sola variable, sino de 2 variables para modelar algo. Exactamente lo mismo que vamos a ver aquí, pero lo van a ver ustedes con 2 variables para resolver ejercicios de este mismo tipo de modelado y de optimización, pero con 2 o más variables, ¿sale? Así que bueno, el chiste es que tengamos nosotros aquí nuestra función objetivo y una ecuación auxiliar. Siempre en este tipo de ejercicios necesitamos 2 ecuaciones y la ecuación auxiliar me va a servir para sustituirle en la función objetivo y quitar una de las variables para dejar todo en función de una sola variable. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí?
No, profe. Como deben estar desayunando plácidamente y escuchándome allá a lo lejos, ¿deben decir dudas? No, no hay dudas. La mejor forma de que salgan dudas es haciendo ejercicios. Y la mejor manera de motivarlos para que ustedes hagan estos ejercicios, pues es dándoles un incentivo. Así que son justo 8:30 en punto. Aquella persona que me entregue el ejercicio resuelto de manera correcta a las 8:40 tiene un punto sobre el siguiente examen parcial, la primera persona. Y después 4 personas más. Les voy a dar medio punto. Las 5 primeras personas que me resuelvan esto de forma correcta, hasta las 8, ya son 8:31, 8:41, tienen un punto la primera, 4 personas más tienen medio punto. Y las siguientes personas que así me lo entreguen de manera correcta tienen doble participación las siguientes personas. Obtener el modelo matemático que representa el área del rectángulo inscrito en la región R, la región que se muestra en color verde, que se muestra en la figura en términos de Y, siendo entonces esta región delimitada por el eje de las Y a la izquierda, a la derecha delimitada por la parábola x igual a 9 menos y cuadrada. Adelante. Aquí iré checando cómo van con sus correos electrónicos. Suerte, jóvenes.